Al poder, reiterando que estamos por la señal de Vez Cable Televisión Canal 3 y por cierto un fuerte abrazo y saludo dominguero a los abonados de Vez Cable, pero también estamos a través de la señal de radio de Vez Radio 101.7 FM y nos pueden seguir aquellos que están en la internet en estos momentos en el celular, en la tablet, en el iPad o en la laptop de la computadora. Nos pueden acompañar a través de vezcableperú.com.pe. Ahí pueden buscar señal en vivo, Canal 3, y nos van a acompañar en toda nuestra programación habitual de los domingos. En estos momentos, ya un poco entrando de lleno en el contexto parlamentario que está siendo el epicentro del protagonismo de decisiones o reformas que se intentan implementar en el país. El último viernes era un día crucial para muchos aportantes de la ONP porque se iba a determinar si se aprobaba o no esa ley de devolución del 100% de aportes. Pero llegada la noche, altas horas de la noche, llegó la sorpresa también para aquellos parlamentarios que estaban participando de la reunión de este pleno virtual, la decisión directa del presidente del Parlamento, Manuel Merino, de suspender la votación hasta el próximo martes. Ya el día de hoy se conoce que esta decisión ha sido, mejor dicho, que esta suspensión ha sido adelantada para mañana lunes, donde se va a comenzar a retomar los puntos pendientes de este pleno. Este tema de ONP y otros en el contexto parlamentario, hablamos con el integrante de la bancada de la Acción Popular, el congresista Ricardo Burga. Congresista Burga, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vez Cable. Muy buenos días, Pedro, y muchas gracias por esta gentil entrevista, pero antes que nada quisiera enviar mi pésame a esas 13 familias que han perdido familiares el día sábado en esta irresponsable actitud de ir a una reunión que está prohibida a esta discoteca, y para lo cual pido que los dueños de esta discoteca o quien ha organizado esta discoteca le caiga la máxima pena que pueda dar el Código Civil y Penal. Realmente es una irresponsabilidad que no se puede permitir. Eso es lo que esperamos. Así es. Es lo que esperamos todos honestamente. Y en el tema del último viernes, congresista Burga, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué es que no se puede continuar con una votación en un día de expectativa generalizada en el tema de ONP? Bueno, te cuento para que todo el mundo tenga la historia completa, porque se está contando parte de la historia y no desde que se inició. El día jueves ¿Ya? ya el Congreso tenía 4 dictámenes de 4 comisiones diferentes por 4 propuestas totalmente disímiles. Economía había sacado un dictamen que le podía significar al erario nacional 10.000 millones en desembolsos. La Comisión ¿Ya? de Defensa del Consumidor, 16.000 millones. Trabajo 18.000 y la Comisión de Presupuesto 24.000 millones. Ante esa posibilidad de ir al Pleno con 4 dictámenes, el presidente del Congreso llamó, creo que con muy buen talán y con ganas de acelerar el debate para resolver el tema de la ONP, llamó a los voceros y a los presidentes de comisiones para que en el transcurso del día jueves se pudieran poner de acuerdo y sacar un texto sustitutorio y ir al Pleno no con 4, así es, no con cuatro dictámenes, sino con uno solo. En el transcurso de esa noche y madrugada del jueves, y se llegó el día viernes a un aparente acuerdo mayoritariamente entre las bancadas en hacer un solo texto sustitutorio. Al mediodía del viernes se presentó este acuerdo, entre comillas, sustitutorio, donde la mayoría había acordado 2 remuneraciones mínimas vitales, que significaban 1.860 soles como máximo, y en forma escalonada. Esto significaba más o menos 6.500 millones, una cifra bastante menos que había sido propuesta por las 4 comisiones anteriores, y que también tenía una gran diferencia con la propuesta del Ejecutivo, que había propuesto solamente 1.300 millones, que nos parecía realmente una burla a todos los peruanos, y básicamente en no querer reconocer la deuda social que tiene el Estado con 2,5 millones de peruanos que han aportado entre 5 y 10 años, y 19 años, 11 meses, y que hoy día no tienen pensión, porque para tener una pensión en la ONP tienes obligatoriamente que haber aportado durante 20 años o 240 meses como mínimo. Entonces hay 2,5 millones de Claro, peruanos. congresista Burga, y usted sabe de hecho que como peruano también, no sé cuál habría su sensación. Yo no soy afiliado a la NP, soy de la AFP, pero el solo hecho de ponerme los zapatos de alguien que está aportando 5 años, 10 años,
y le dicen, pongamos que soy aportante activo, y me digan, tu plata no hay, entonces yo comienzo a preguntarme, entonces, ¿a dónde va mi fondo? Si es un fondo intangible, lo intangible no es invisible, lo intangible es que no se toca, lo intocable, entonces, ¿cómo que no hay ni plata? A Entonces, ver, ¿cómo puedo hacer yo una cuantificación de cuánto me tiene que reponer? te cuento y te doy la respuesta. El problema es que este no es un aporte. Si tú lees bien la norma que origina la ONP, esta es una contribución. Y al ser contribución se convierte en un impuesto prácticamente. O sea, lo que pasa es que, y eso ha sucedido desde muchos años, si tú eres integrante de la ONP y tu empresario te descuenta y el empresario no paga y no transfiere estos fondos, el empresario al sexto año puede pedir la quiebra de esta deuda ante la SUNAT, porque como es una contribución y un aporte, pasa este efecto. Entonces, lo que primero que nos pidió la ministra es que este concepto sea cambiado de contribución a aporte para poder que esto sí sea intangible. Y además hay que reconocer que muchos gobiernos han utilizado los fondos de la ONP para hacer obra civil. El centro cívico se construyó con fondos de la ONP, lo que es actualmente hoy el centro cívico. Ha habido Sí. obras hidroeléctricas que se han construido con fondos de la ONP. Y es por eso que el día de hoy los 600.000 personas o peruanos que hoy día reciben una pensión, Electroperú tiene que transferir sus utilidades para pagarles a estos pensionistas, porque parte de esas obras se han hecho con obras de la ONP. Eso se hizo el año 93, con la modificación de cómo se financiaba la ONP. ¿Ya? Hoy día tú tienes los nuevos aportantes que están entre 25 y 30 años o 45 años, que el monto que aportan a este fondo mensualmente son más o menos 200 millones, 200 o 300 millones, pero la planilla mensual son 600 millones. Entonces, tú tienes un déficit el día de hoy para poder pagar esos 600.000 peruanos de 300 millones mensuales, que lo cubre el Estado a través de las utilidades de la ONP Sí. y de fondos del FONAFE. Además del fondo de contingencia, que estamos hablando de casi de 5.000 millones, que es un intangible que asegure las futuras planillas de los que de hoy día son pensionistas y de los que se vayan integrando a este sistema. Entonces, el problema nace ahí. El problema es que en realidad había una mala administración de gobiernos pasados que se quiso resolver de una u otra forma, pero la realidad es esa, o sea, no hay una cuenta individual, las cuentas individuales solamente, la data se tiene desde 1999 hacia adelante, o sea, solamente hace 20 años, hacia atrás no existe data. Entonces es muy difícil que, por ejemplo, una persona de 60 años que aportó 19 años, 11 meses y que quiera que se le dé su plata, no hay forma de devolverse porque no se sabe cuánto es lo que ha aportado realmente. Entonces, tenemos que Pero asumir. congresista Burga, mire, llama mucho la atención que esa explicación que atentamente lo escuché, lo de un parlamentario y no lo de la propia BNP o la propia ministra de Economía y Finanzas, que es la que constantemente se viene oponiendo a la devolución. Porque si usted me dice, no, jurídicamente no existe el término de aportes, existe el término dentro de la ley, la 19 de 90, existe el término de la contribución Contribución, que hace el así es. empleador descontando el sueldo de los trabajadores. Pero esa explicación, por ejemplo, no la da el Ministerio de Economía, no la da la ministra Alba ni el señor Montoya, Víctor Hugo Montoya de la ONP. Lo que dicen es el dinero entra y ¿Qué sale plata? para pago de otras pensiones, que son aquellos Así que es. tienen ese beneficio. El dinero no hay, Mira, pero nunca hacen pero, la precisión del por qué, cuál es el sustento por la cual la plata no hay. mira, yo se lo he pedido en la última reunión que tuve con el Premier y con la ministra de Economía y la ministra de Justicia, que ellos salgan a aclarar este tema conceptual, básicamente. Porque ellos, en su error en la presentación que nos hicieron a los voceros de Acción Popular, volvían a poner el tema de aporte. Yo le digo, señorita ministra, esto no es un aporte. Y recién la ministra se dio cuenta que en realidad no era aporte, sino es una contribución. Y es por eso que quien acota a los deudores no es el salud, como el caso de la SFP o la propia AFP, es la SUNAT quien acota a los deudores. Esa pequeña diferencia es la que tiene que aclarar el Ministerio de Economía y Finanzas. Si tú eres, tu empresa está deudor, quien te va a llamar a que pagues es la SUNAT, porque esta es una deuda tributaria, básicamente, ¿no? Es un impuesto, entre comillas, mal llamado impuesto, mal llamado contribución, pero quien te acota es la SUNAT. Y lamentablemente hacia atrás no hay información. Entonces, pero también hay que reconocer de que muy poco ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas para poder reconocer esta deuda social, que yo insisto, tiene que el Estado necesariamente reconocer, porque se le ha confiscado realmente o se le ha robado al peruano esos aportes, que hoy día, si bien es cierto, no existen en la realidad, pero el Estado tiene que reconocérselo.
hay gente que el día de hoy no recibe un una solo plata de los sol, aportantes, así es, un solo sol es de pensión, y gente que nunca ha aportado, como el caso de planilla de 65, que nunca aportaron, sí tienen una pensión, y la gente que aportó 19 años, 11 meses, no tiene una pensión. Eso me parece totalmente injusto. Y hacia ellos hay que ya, comenzar a ver pero una solución. congresista, claro, pero congresista Burga, dentro de toda esta situación que usted nos explica, lo concreto, ¿por qué se suspendió la votación? Si el panorama estaba claro, si había un consenso y habrían consensuado entre los voceros, entre los 4 dictámenes que estaban allí pendientes, porque en el último momento se incorpora el tema de la Comisión de Trabajo, el dictamen de esta comisión parlamentaria, ¿por qué se suspende el debate? Se suspende la reunión porque cuando se pide que firmen el dictamen único sustitutorio, algunas bancadas dan un paso atrás y dicen que ya no lo van a firmar, sino que van por una nueva propuesta que es una unidad impositiva tributaria, que significa 3 veces más el monto consignado en el primer texto sustitutorio. O sea, de 6.000 millones nos iríamos a 18.000 millones, ¿no es cierto? Pero si además a esto le sumamos que viene el tema CAS Nunca Más, que significaría para el salud el próximo año 3.000 millones ¿Ya? de soles más de transferir de CAS a planillas, y el salud 1.500 millones, solamente para el próximo año estaríamos hablando de 4.500 millones más. Adicionalmente a esto, hay otro proyecto que es de la AFP, retiro del 100% de aquellos que no han aportado en los últimos 12 meses, que son 10.000 millones más. Pero además de eso, como va a suceder con toda seguridad, que si se aprueba de insistencia el tema de CAS Nunca Más para salud, los demás mis trabajadores de los diversos ministerios van a exigir que con ellos también sea exactamente lo mismo, porque igual función, igual derecho. Entonces, aquel CAS del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, de Industrias, etcétera, van a pedir que también pasen a la planilla. Eso significaría 30.000 millones más. O sea, ya no estamos hablando de 24, estamos hablando de 54 ¿Ya? mil millones de soles. Y no creo que en ningún estado en su sano juicio, más en una situación de guerra, contra una pandemia que cobra 200 fallecidos todos los días, esté en capacidad de desembolsar 54.000 millones de soles en los próximos meses. Eso significa no solamente Ya, romper cualquier sí, equilibrio fiscal. claro, pero ese equilibrio fiscal no ha sido roto en el caso de los 60.000 millones de soles que el gobierno dio justamente para el plan de Reactiva Perú. Y es Así lo que es una, justamente a muchos conlleva, oye, pero ¿por qué da 60.000 millones a ellos y por qué no puedes darme mi plata? ¿Por qué da 60.000 millones a ellos y no permites que ese es los uno de que los, deben a los bancos permitan tener un trato preferencial? ese es uno de los argumentos que hemos esgrimido ante la ministra de Economía, porque además yo fui uno de los que más apoyó el Reactiva 1, creo que te lo comenté cuando estuve anteriormente en tu canal en una entrevista, pero fue pésimamente ejecutado, ¿no? Así que aquí hay una responsabilidad directa del Ejecutivo y básicamente de la ministra de Economía por la forma como se ha ejecutado. Y lo que más me preocupa es que la propia ministra de Economía ha reconocido que de esos 60.000 millones, 15.000 millones no se van a pagar. Entonces, esos 15.000 millones, ¿quién lo va a pagar? Vamos a hacer todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, así es, hay que ver los mecanismos necesarios para poder que este monto, que me parece que está sobredimensionado además y que creo que es básicamente para asustar al pueblo diciendo, oye, nos vamos a perjudicar con 15.000 millones, y también le exigí eso a la ministra de Economía que aterrice un poco más esta cifra, podamos ver la posibilidad de que de las partidas presupuestales no ejecutadas este año, por ejemplo, en el caso de educación, que solamente ha ejecutado el 0.04 de su presupuesto COVID, pueda pasar al presupuesto para aumentar el monto que ellos están ofreciendo para la devolución de la ONP. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo podemos elevar el monto que hoy día está proponiendo la ONP, y creo que hoy día el Ejecutivo se reúne, básicamente el Premier, la Ministra de Economía y el Presidente de la República al mediodía, para poder ver una nueva propuesta de devolución de fondos de ONP, porque además Ya, no, la propuesta del ¿cómo Ejecutivo no puede? está, la propuesta del Ejecutivo no está incluyendo a estos 2,5 millones peruanos que, habiendo aportado, no tienen pensión. Ojo, hay que señalarlo, solamente Pero ¿cuál está. es,
Pero, congresista Burga, ¿cuál es realmente, si usted conoce esta información, porque yo particularmente no la encuentro, cuál es la propuesta real que tiene el Ejecutivo? Porque la única posición que se conoce del Ejecutivo en torno al tema ONP, y lo ha ratificado el ministro Martos el último viernes, es que si el Parlamento insiste con la aprobación de la devolución de la ONP, ellos van a insistir en llevar al Tribunal Constitucional para que se declare su inconstitucionalidad. ¿Cuál es la propuesta de devolución, si es que la tiene el Ejecutivo? Mira, la propuesta que llegó el día viernes, que fue solamente 1.300 millones, la cual la rechazamos las bancadas que estábamos Ya. presentes en ese momento. No se la aceptamos, le dijimos que era una posición disculpando la propuesta que era ridícula y era un insulto a los 2 millones, entre 2 millones 300 que ellos querían resolver su problema, entre comillas. Esto pasa por devolver y reconocer la deuda social para 4 millones 800 mil peruanos, no para 2 millones 300 mil como plantea el Ejecutivo. Ahí la Ya. primera diferencia. La segunda son los montos. Inicialmente el Ejecutivo estaba planeando una devolución por persona de 230 soles. Nosotros estábamos Ya. hablando hasta 1.860 por persona, dependiendo los años que haya podido contribuir. Entonces, porque además hay que ser honestos, entre la información del 89 al 2020, básicamente está el grueso de los aportantes el día de hoy, que en Ya. promedio no han aportado más allá de 800 soles. Entonces, en ese sector, que son 1.750.000 personas, no habría ningún problema de poderles dar sus 800 soles que hayan aportado a lo largo de este año o año y medio que se les ha descontado, ¿no? El problema viene para aquellos que han aportado más de 10 años. Saber cuál es el punto Claro. medio de evolución, porque tampoco podemos ser tan irresponsables de devolverle la totalidad, porque estaríamos rompiendo el fondo y estaríamos impidiendo que se paguen las pensiones en los próximos meses a los 600.000 jubilados. Más o menos yo Claro, pero estábamos buscando. pero la propuesta del Congreso es devolver el 100% a los aportantes siempre y cuando cumplan algunos parámetros. Esa es la propuesta de algunas bancadas, no de la totalidad de bancadas. Ya. 3 bancadas hemos expresado y básicamente son Acción Popular, Somos Perú, Frente Amplio, aunque parezca mentira, Frente Amplio y el Fujimorismo. Son 4 bancadas en total que hemos Ya. expresado de que las comisiones o presidentes de comisiones expliquen cómo llegan a los montos que están proponiendo para poder tener una propuesta técnica para poder refutar la propuesta del Ejecutivo. Sin una propuesta que esté debidamente sustentada, como sí hicimos en el caso de AFP, que sí había data, y es un gran problema también porque en la ONP no existe la data completa, sí pudimos sustentar ante el Ejecutivo por qué la propuesta nuestra de 25%, y como tú recordarás, el Ejecutivo ni siquiera la observó, ni siquiera la promulgó. No. Tuvo que ser el Legislativo quien la promulgara, porque no tenía argumentos válidos el Ejecutivo para poder observar nuestra ley. Entonces, eso es lo que queremos, tener una propuesta seria, responsable y sobre todo con respaldo técnico para que el Ejecutivo no la bloquee, no la observe o no se vaya al Tribunal Constitucional. Ya, congresista Burga, para terminar, sin embargo, más allá de la buena voluntad que aparecer en estos momentos presente el gobierno para que pueda reconocer esos aportes o contribuciones y dárselos a la ODNP, y entre los entretelones que usted me menciona que sucedieron minutos antes de la suspensión del pleno virtual, el parlamentario Jim Mamani de Unión por el Perú presentó una moción de censura contra el presidente del Parlamento, Manuel Merino. ¿Cómo lo toma usted como integrante de la bancada? Mira, lo tomo como quizás un acto. Prefiero no calificarlo porque Jim Mamani estuvo en el pleno y Jim Mamani sabe que se suspendió el pleno básicamente porque hubo una baja de tensión en todo el cercado de Lima y no tuvimos conexión los voceros que estábamos en el hemiciclo con los 120 parlamentarios que estaban conectados a nivel de TIN. Y estuvimos esperando por más de 20 minutos y la información que se nos dio es que el sistema no podía ser reconectado en más de media hora. Era imposible continuar con la sesión si es que no teníamos la conexión con los demás congresistas. Y por eso el presidente, en coordinación con la mesa y algunos voceros, se manifestó que levantaba la sesión y que se convocaba para el martes inicialmente, pero no por frustrar la reunión de la ONP, sino porque era imposible continuar con la reunión. Después que se levantó, a los 5 o 10 minutos regresó el sistema, se pudo conectar, pero ya se había levantado la sesión, lamentablemente. Es por eso que el día de ayer hemos tenido una sesión virtual de voceros con el presidente, donde la mayoría de bancadas ha manifestado su rechazo
a esta moción de censura, porque además el presidente explicó y además los voceros hemos sido testigos de lo que manifestó el presidente, que no fue una decisión de entorpecer el debate, sino que era imposible continuar con el debate porque no había cómo conectarse con los parlamentarios. El día de mañana tenemos una reunión a las 8 de la mañana los voceros para ver si es que se llega a un consenso. Ahora hay dos posiciones y ver cómo se va a debatir a partir de las 9 de la mañana Bien. la solución de la ONP. Bien, congresista Ricardo Burga. En realidad hay muchos temas que habríamos querido conversar con usted, pero el tema de ONP es algo que viene desatando la atención de los que están a favor y en contra de esa norma. Así es, yo creo que es importante y lo primero que hay que decir que no creo que nadie en su sano juicio puede decir que no quiere que se le devuelva algún dinero a la gente que está en la ONP. Lo que hay que hacer es poder llegar a un equilibrio con el Ejecutivo para que esta norma no sea observada de tal forma de que no se creen falsas ilusiones al pueblo peruano y a esos 4.700.000 personas que están en la ONP, porque si sacamos una norma que el Ejecutivo sabemos que la va a observar y que después va a ir al Tribunal Constitucional, lo único que hacemos es crear falsas expectativas y frustraciones ante la población. Creo que acá el Ejecutivo y el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo para poder llegar a un punto medio y que el pueblo peruano sea beneficiado. Ese es el punto que queremos hacer. Gracias a ti. Muchas gracias y que tenga buen día. Nos vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Rumbo al Poder.